Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 4. Olvidar todo y comenzar de nuevo. ¿Sería acaso posible? Pequeños pasos se escuchaban arrastrándose por la madera en medio de la noche. Un niño pequeño vestido con una túnica blanca y corta, abrió la puerta con cautela, intentando no crear ningún chirrido. Al otro lado, la habitación estaba en penumbra y se percibía el calor del sueño. Entró despacio y, sin hacer ruido, se aproximó hasta la cama. Cogió el brazo de quien dormía y lo sacudió para despertado. Hermano, susurró en voz baja. Su hermano se revolvió en sueños y entreabrió los ojos. Cuando reconoció a quien tenía al lado, se incorporó con un bostezo y miró por la ventana. Seguía siendo noche cerrada. ¿Qué ocurre, Natsu? Natsu agachó la cabeza y se miró los pies descalzos. ¿Puedo dormir contigo? Masculló sin apartar la vista del suelo. ¿Has tenido una pesadilla? El niño asintió, apenado, y Seraph le revolvió el pelo con cariño. Apartó la sábana y se hizo a un lado en la cama. Solo ha sido un mal sueño. Ven. Natsu sonrió al instante y se apresuró a subirse a la cama de su hermano. Se acurrucó junto a su cuerpo y Seraph se aseguró de que estuvieran bien tapados antes de abrazarlo y atraerlo hacia él. Ahogó un bostezo y cerró los ojos. Seraph. MMMH. Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Mamá, papá, tú y yo. Seraph volvió a abrir los ojos y se encontró con que su hermano lo estudiaba con ojos brillantes y despiertos. Suspiró, adormilado. Al día siguiente tenía que madrugar. Natsu, no siempre estaremos presentes, pero eso no significa que no estemos juntos. Siempre habrá alguien que cuide de ti, que te quiera y que se quedará a tu lado pase lo que pase, aunque no lo veas. Pero, ¿y si no hay nadie? La habrá, le aseguró. ¿Se van las estrellas cuando no las ves por las nubes? Natsu negó con la cabeza, y su hermano sonrió. Las personas somos estrellas, Natsu, y siempre estarán mirando por ti. Por eso, si alguna vez te sientes solo, espera hasta la noche y contempla el cielo. Tendrás tantas estrellas que no podrás contarlas. Se te olvidó decir que las estrellas también caen, hermano. El suspiro de Natsu se elevó en cubierta. Estaba sentado en el suelo, apoyado en la baranda e intentando sobrellevar el mareo que le retorcía el estómago. Contemplaba el cielo nocturno, buscando constelaciones y la calma que había perdido desde que su libro fue abierto. No sabía quién lo había hecho, y poco le importaba. Ya había asumido que el regreso de End llegaría tarde o temprano, que era inevitable. Intentaba verle la parte buena al asunto, si es que había alguna. Sus memorias seguían apareciendo en sueños, detalles olvidados de una vida que comenzaba a recordar poco a poco con melancolía. El Seraph que había conocido esta época era uno completamente distinto a cómo había sido en realidad. Y dolía. Dolía tanto saber que ya no estaba y que la culpa de todo la tuviera él. Ojalá todo hubiese sido de otra manera, murmuró con la mirada clavada en las estrellas. Se preguntó si su hermano estaba allí arriba, o sus padres. ¿Se habrían reunido después de tanto tiempo? Esperaba que sí, ese era su único consuelo. El barco se balanceó con una nueva ola y Natsu sintió como si el estómago se hubiese dado la vuelta en su interior. Gruñó una maldición y cerró los ojos, deseando llegar cuanto antes. ¿Estás bien? La voz de Di Maria le obligó a salir del trance en el que había logrado introducirse. Abrió los ojos y vio que le observaba desde una distancia prudencial. No se lo tuvo en cuenta y asintió a duras penas, volviendo a apoyar la cabeza en la madera. Prefiero el barco a los trenes, masculló con resignación. Se llevó una mano al estómago y apretó con fuerza. El mareo remitió un par de segundos. ¿No soportas los transportes? Natsu pudo apreciar un leve rastro de diversión en la pregunta y se esforzó por esbozar una sonrisa. Desde que se encontraron con Brandish habían vuelto a distanciarse. No quería admitirlo, pero agradecía que al menos volviera a dirigirle la palabra con algo más de soltura. Hace 4 siglos no existían los trenes, explicó sin borrar su media sonrisa. Así que el demonio más poderoso de todos los tiempos no puede hacer frente a un par ruedas.
Natsu resopló, fingiendo estar molesto, aunque su sonrisa aumentó al notar la risa contenida en las palabras de la rubia. Irónico, lo sé. Mi cuerpo prehistórico se niega a adaptarse a la era moderna. Esta vez sí, la risa surgió de Dimaria, sorprendiéndola incluso a ella. Saber que al día siguiente llegarían por fin a Álvarez y que podrían dejar de esconderse no la había dejado conciliar el sueño. Cuando salió a cubierta para tomar el aire y lo vio allí, contemplando el cielo con rostro pensativo, el miedo que le tenía volvió a desaparecer como si no hubiera existido nunca. Se le veía tan solo, tan deprimido, que se acercó sin darse cuenta. Por norma, era orgullosa y egoísta, le costaba confiar y le encantaba pelear. Sin embargo, aquella noche solo existía tranquilidad en su alma. Espera aquí, te traeré un vaso de agua. Te lo agradezco. Natsu no tuvo que esperar mucho para escuchar sus pasos de regreso. Le tendió el vaso y, para su sorpresa, se sentó a su lado en el suelo. Tenerla tan cerca le permitió apreciar su olor por encima del penetrante olor a sal del mar. Olía a cuero por culpa de la ropa que llevaba, pero, por debajo y bien escondido, se podía apreciar el aroma a cítricos, sutil y tenue. Se concentró en sacarlo a la luz como distracción para su mareo. Le dio un último trago al agua y dejó el vaso a un lado. Alzó la vista al cielo y cerró los ojos, buscando abstraerse y no sentir el molesto balanceo del barco sobre las olas. La brisa fresca y húmeda del mar sobre el rostro conseguía hacer el viaje algo más llevadero. El silencio se extendió entre ambos con mano gentil, sin incomodarlos, cada uno perdido en la profundidad de sus pensamientos, pero acompañados por la cercanía del otro. Natsu estaba a punto de quedarse dormido cuando Dimaria volvió a retomar la conversación. Mañana llegaremos por fin a Álvarez, murmuró a la nada. Natsu se obligó a prestar atención para no ser grosero, aunque no fue capaz de abrir los ojos. Sí, por fin estaremos en tierra firme, replicó sin apenas abrir los labios. Dimaria sonrió de lado por un breve momento, aunque volvió a la seriedad cuando recordó el motivo por el que estaba haciendo todo aquello. Y, comenzó con cautela. También podrás ocupar el trono. Esta vez Natsu sí que abrió los ojos, suspiró y se volvió hacia ella con gesto serio. Ya hemos hablado de esto, dijo con calma. No voy a aceptar el trono de mi hermano. No tengo nada que ver con esa corona. ¿Pero por qué? Preguntó exasperada, mirándolo a los ojos. Seguían siendo de un rojo opaco y triste. Por un momento se preguntó si aquel breve momento en el que fueron verdes había sido una ilusión. No. Debía centrarse. Porque no tengo ese derecho, ni quiero tenerlo. Tal vez sea hermano de Seref, pero a ojos de Álvarez, soy un completo desconocido. ¿Cómo confiar en alguien así? Por no mencionar que no estoy preparado para las responsabilidades que tiene un emperador. No tengo paciencia ni conocimiento de política. Simplemente, mis manos no son las indicadas para ejercer tal tarea. Tienes razón, nadie te conoce. Ambos se sobresaltaron al escuchar la voz de Brandish interrumpiendo su discusión. Cuando miraron al frente la vieron cruzada de brazos y una expresión de molestia en la cara. Randy, la nombró Dimaria, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Tardabas en volver, replicó ella con tono aburrido, aunque no la miró en ningún momento. Sus ojos estaban fijos en Natsu, y los de él en los suyos. Brandish continuó. Nadie te conoce, repitió con seriedad. Natsu no hizo movimiento alguno ni cambió de expresión. Pero tampoco conocíamos a Sereth cuando apareció y míranos ahora. No des todo por sentado, chico rosa, las cosas podrían ser diferentes a lo que tú te imaginas. No voy a hacerlo. Brandish le dedicó un bufido antes de dar media vuelta para alejarse de allí. Eso ya lo veremos. No he hecho todo este viaje en vano. Me voy, no tardes, Mari. Dimaria no pudo contestar de la impresión y la observó desaparecer por la puerta que daba a los pocos camarotes que poseía el barco. Natsu, a su lado, suspiró agotado, tanto por el mareo que llevaba sintiendo desde que comenzaron el viaje como por la conversación con Brandish. Lamento que os hayáis tenido que exponer al riesgo de que os capturen por ir a buscar a alguien como yo, murmuró pasado un tenso instante. Agradezco todo lo que estáis haciendo por mí y la confianza que me otorgas, Dimaria, pero no puedo. No importa, lo interrumpió ella sin tan siquiera mirarlo. De todas formas te había prometido que te llevaría a Álvarez, masculló, levantándose del suelo. Buenas noches. Sin añadir nada más, se alejó de ahí, dejando a Natsu solo de nuevo, quien solo suspiró por segunda vez y cerrar los ojos. ¿Alguna otra idea inteligente? Se reprendió a sí mismo entre dientes. El tono de Dimaria le había dolido. Estaba claro que la había defraudado. Pero, ¿qué esperaba que hiciera?
No podía simplemente aceptar sin más, las cosas no funcionaban así. Tenía un pasado que lo perseguía sin descanso, una fama que solo traería problemas para los que anduvieran cerca de él. No debía implicarse, y asumir el trono de toda una nación era la peor de las cosas que podría hacer. No estaba preparado para tanta responsabilidad. No, era mejor dejar las cosas claras desde el principio y evitar futuros problemas y decepciones. Lo que era ahora era lo único que podía ofrecer. Nada. Llegaron al puerto de Álvarez al mediodía y, para su sorpresa, ya tenían a toda una comitiva esperándoles. Tan eficiente como siempre, Imbel, dijo Di Maria a modo de saludo. Ignoró la tabla que se había extendido del barco hasta el puerto y bajó de un salto. El aludido se ajustó las gafas, manteniendo un rostro imperturbable. Es mi trabajo, contestó con tranquilidad. Sus ojos se desplazaban curiosos entre los que descendían del barco. ¿Dónde está? Brandish, quien había bajado de una forma más normal, señaló con desgana a una figura que permanecía apartada de los demás. Es esa cosa rosa y paliducha de ahí, dijo no sin cierto desdén. Randy. La reprendió Di Maria. Ella solo se encogó de hombros. No me ha dado razones para respetarlo, declaró antes de retirarse ahí. Un pasillo humano se abrió entre los curiosos que habían acudido, dejándola pasar. Di Maria suspiró. Comenzaba a cansarse de la actitud de ambos. ¿Ocurre algo? No quiere el trono, explicó resignada. Creo que está aquí porque no sabe a qué otro lugar ir. Imbel asintió sin decir nada y contempló al hermano de su difunto emperador. Era la primera vez que lo veía ahí, aunque físicamente no se parecían en absoluto, así que compartían el mismo aura de melancolía. Se acercó hasta quedar un par de pasos por detrás de él, con las manos en la espalda y con la vista fija en la misma ciudad que él estudiaba con gesto pensativo y ausente. Vuestro hermano hizo un gran trabajo consiguiendo la paz de este continente. Hasta que decidió ponerle fin involucrándolos en una guerra sin sentido, murmuró Natsu sin dedicarle un solo vistazo y sin sorprenderse por su presencia. Lo había sentido desde la distancia. Pese a que no podía verlo, Imbel asintió sin mudar la expresión. Le seguimos por voluntad propia. El emperador tenía poder suficiente para hacerle frente a Ishgar en solitario. Esta vez fue Natsu el que asintió en silencio. No discutió sus palabras. Había decidido no darle más vueltas a ese asunto, pues no podía cambiarlo. ¿Tú también vienes a pedirme lo mismo que Di Maria? En absoluto, dijo, sorprendiendo a Natsu. Es vuestra decisión, no la mía, añadió cuando le miró de reojo. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Un extraño no es quien para gobernar una nación de la que apenas sabe su nombre. Será mejor que escojáis a alguien en quien confiéis y no a mí. La sangre que comparto con mi hermano no es motivo suficiente para llevar su corona. Llevas razón, Natsu Dragneel, es el pueblo quien debe elegir. Natsu se volvió sorprendido hacia la nueva voz que había interrumpido la conversación. No la había sentido llegar. Se trataba de una mujer pelirroja, alta. Lucía con orgullo unas largas trenzas y sostenía un bastón más alto que ella con confianza. Le observaba con una pequeña sonrisa y su cuerpo desprendía un inmenso poder mágico. A su alrededor, la gente comenzó a hablar en murmullos que alternaban la admiración y el miedo, abrumados por la presencia de una de los Spriggans más poderosos. Pues que elija, dijo Natsu, esforzándose por recuperar el hilo de sus pensamientos. Que hubiese aparecido de la nada le había desconcertado demasiado. La recién llegada aumentó la sonrisa, complacida por el aguante que estaba teniendo el chico. Le estaba dirigiendo gran parte de su poder mágico y no le veía ni una gota de sudor en la frente. Era fuerte. Ya lo ha hecho, contestó con calma, sin dejar de sonreír. A su lado, Imbel permanecía en silencio. Natsu frunció el ceño, confundido e irritado a partes iguales. Si ya tenían a alguien, ¿por qué insistían tanto con él? Entonces, deje que le dé oficialmente la bienvenida a Álvarez, Majestad, le estábamos esperando. Natsu observó a Imbel perplejo mientras éste le dedicaba una reverencia. No entendía nada de lo que estaba pasando. El puerto entero irrumpió en aplausos y ovaciones. Se sintió abrumado. ¿Qué está? Supusimos que te negarías, interrumpió Irene. Así que propusimos candidatos, aunque fue en vano. Saben quién eres y lo que has hecho, y te quieren a ti como emperador. Natsu negó con la cabeza, alarmado y desesperado. Os estáis equivocando. Exclamó, gesticulando y dando un paso hacia atrás, como si fuese medida suficiente para salir de ahí. Irene sonrió y apoyó la mano libre en la cadera. Lo miró de arriba abajo, divertida. Era un chico prometedor, aunque todavía debían pulirlo un poco. ¿De verdad?
Déjame decirte que los 12 escudos también hemos votado por ti. ¿Pero por qué? Natsu los miró desesperado, incapaz de comprender por qué insistían tanto. ¿Por qué yo, de todas las personas? Seguro que tenéis a gente lo suficientemente capaces para hacer lo que me estáis pidiendo. No quiero el trono. Jamás lo he pedido. Precisamente por eso. Las palabras de Irene le dejaron mudo y confundido. Que no lo quieras demuestra que posees humildad, que no buscas el poder. Hizo una pausa en la que Natsu sintió como si pudiera leerle el alma. Y aún así lo eres. Incluso acabaste con el emperador en persona. ¿Eso fue por qué? ¿Porque eres un demonio? De nuevo, Natsu enmudeció. ¿Cómo lo sabía? Irene sonrió. Por supuesto que lo sabemos, no nos mires así. Hemos investigado cada una de tus hazañas, Natsu Dragonel. Y créeme que te hemos elegido no por la sangre que corre por tus venas, sino por tus logros, que no son pocos. ¿Cómo podéis estar tranquilos sabiendo eso? ¿Cómo podéis aceptar que un demonio como yo sea el que os gobierne? ¿Y qué hay con que lo seas? Dijo Di Maria, quien había aparecido de la nada junto a él. Al verlo tan confundido y perdido, le dedicó una pequeña sonrisa. Había decidido confiar en él. Si nos regimos por el mismo principio, Irene es una dragona. ¿Qué? La aludida rió con ganas. En efecto. Perdí la cuenta de mi edad hace mucho, pero soy la fundadora de la magia de Dragon Slayer. La misma de la que tú eres usuario, o lo eras. Natsu no sabía qué decir de la impresión. Natsu, voy a serte sincera, Álvarez no soportará estar sin emperador mucho más tiempo. Es un imperio construido bajo la mano de alguien respetado por el poder que poseía, alguien capaz de que todos los pequeños gobernantes de antaño respetaran a una misma persona. De elegir a alguien procedente de aquí, las disputas volverían a surgir, pues renacerían las ilusiones de los favoritismos y las conspiraciones. Dada la situación, no hay nadie mejor que tú para unificar todo de nuevo. Te respetan no solo por ser hermano de Seraph, sino por haberlo vencido en combate. El resto les da igual. Aún así, Natsu no se dejaba convencer. Se veía incapaz de asumir tal responsabilidad. ¿Cómo poder dirigir a tantas personas en el camino correcto? Lo suyo no era la política, a él se le daba bien pelear, lanzarse con todas sus fuerzas hacia el enemigo sin pensar e improvisar sobre la marcha. No podía simplemente sentarse en una silla que le venía grande y ponerse a dar órdenes sin más. Una repentina mano en el hombro le sacó de sus pensamientos. No tienes por qué hacerlo solo, no te estamos pidiendo eso, dijo Di Maria, mirándolo a los ojos. Te estamos pidiendo ayuda para que nuestro hogar no se desmorone aún cuando hemos perdido todo el derecho a hacerlo. Así que te lo pido por favor, ayúdanos, y nosotros te ayudaremos a ti. Natsu no contestó enseguida, pues sus ojos le impedían pensar con claridad. Se sentía presionado, conmovido y asustado. Todo al mismo tiempo. Contempló a Irene, quien lo veía con una sonrisa comprensiva, como si supiera el origen de todas sus dudas. Imbel se mantenía callado, en calma pero expectante. De pronto fue como si no tuviese fuerzas para contradecir su voluntad, como si no quisiera decepcionar sus expectativas. Y Di Maria, ella simplemente le sonreía con paciencia. ¿Por qué parecía saber siempre lo que tenía que decir? Suspiró derrotado y asintió no muy convencido. Lo intentaría, ya había llegado demasiado lejos en todo aquello, después de todo. Los tres sonrieron y Natsu se perdió en el brillo ilusionado que desprendía la mirada de la rubia. Solo esperaba haber elegido bien.